Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 16 de enero de 2019. En este episodio que es el número 70 de misderechos.club. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las lesiones de caderas, cuáles son esas lesiones o enfermedades más comunes que padecen las personas que sufren de las caderas. Pero como siempre, antes de empezar este episodio divulgativo, os quiero pedir que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya sabéis, si entráis en misderechos.club, ahí tendréis un cajetín de suscripción en el que podéis poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico y iréis recibiendo todas las novedades, que son muchas. Ya sabéis que este año hemos empezado pues, a hacer 2 episodios por semana. Los martes hacemos una entrevista y los miércoles seguimos con estos episodios divulgativos. Igualmente, tenemos un grupo en Facebook donde nos siguen más de 400 seguidores y un grupo en el que podéis pedir invitación, grupo misderechos.club en Facebook, donde hay más de 300 personas que nos siguen. Para acabar, ya siempre os digo que también tenéis disponible este podcast en versión vídeo en el canal de YouTube de Mis Derechos Club. Si lo buscáis en YouTube, encontréis a más de 170 suscriptores que nos siguen. Y también en la comunidad pues, de iTunes, de iVoox, donde hay también más de 300 suscriptores en esta comunidad de iVoox, que nos seguís cada semana y en cada episodio. A todos agradeceros pues, el seguimiento que hacéis y recordaros que pues, en el próximo episodio, el martes que viene, la entrevista será el doctor Montes, psiquiatra, que nos va a hablar sobre el trastorno bipolar. Igualmente, el miércoles que viene, el divulgativo será sobre enfermedades cardiovasculares. Bien, y ahora ya sin más dilación, si os parece, vamos a iniciar este episodio en el que vamos a hablar sobre las lesiones de caderas. Bien, el episodio de hoy, lesiones de caderas. Vamos a ver qué son las caderas. Pues ya lo sabemos, ¿no? La mayoría lo sabemos. Las caderas es esa articulación que une el hueso de las piernas, el fémur, con nuestra pelvis. Bien, tiene en la cadera 2 partes, lo que sería el extremo del fémur, que es como una bola, que se encaja en una cavidad, que es la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, esta cadera es conocida como una articulación pues, esférica y hace que la cadera tenga una estabilidad importante, permite un amplio rango de movimiento en personas que tienen un balance articular normal, que no tienen ningún tipo de lesión o enfermedad. Bien, y hoy os quería hablar un poco de las lesiones más comunes que suelen plantearse tanto para la solicitud de una discapacidad o para el reconocimiento de una incapacidad permanente. Y estas son básicamente 5. No quiere decir que no haya más, pero básicamente las queríamos enumerar aquí. La más principal y que se reconoce con más facilidad es la coxartrosis. Esa coxartrosis quiere decir que pues, tenemos artrosis en la cadera. Los pacientes que padecen pues, coxartrosis sufren como síntomas principales pues, el dolor, que normalmente pues, se agrava o aumenta cuando pues, se camina, cuando uno se mueve, e incluso pues, el dolor puede ir en aumento estando en reposo incluso. Después de haber caminado pues podemos seguir teniendo dolor y muy a la larga o en casos más severos pues debemos tener una pérdida de movilidad por esa rigidez articular que se puede padecer. Otro tipo de lesión que es también común es la fractura de cadera. Pues tenemos un accidente traumático, pues por ejemplo un accidente de tráfico o practicando algún tipo de deporte o en algún tipo de caída, podemos sufrir
pues lo que se conoce como la fractura de cadera. En este caso, pues se nos rompe la cadera y pues ahora veremos más adelante cuáles son los tratamientos, pero nos tienen que intervenir para poder mejorar esa movilidad de la cadera y que remita el dolor. También nos encontramos con la trocanteritis. La trocanteritis en este caso pues es la inflamación del sitio en el que los músculos se insertan con el fémur. Es la inflamación de los trocánteres y en este sentido esto es lo que es la trocanteritis, que también se da, perdón, en algunos casos se pueden dar esta trocanteritis. Vamos con otra enfermedad que es la bursitis, que también es una inflamación, de una bolsa que normalmente pues está vacía y lo que hace es, en este caso, pues se va llenando de un líquido y lo que intentamos es que se evite la presión entre la piel y el hueso y la superficie de la herida. La bursitis es algo que también es habitual. Y por último, no quería acabar esto sin hablar de dos también patologías. Una de ellas es la necrosis, que es decir, es la necrosis avascular, es decir, cuando la sangre no llega a la parte superior del fémur y por lo tanto esta cabeza del fémur acaba muriendo, se acaba necrosando, que se dice, porque no le llega bien la sangre irrigada y se va descomponiendo y el cartílago pues, que lo cubre por arriba se va hundiendo. Esto es lo que provoca esta necrosis, pues que nos acabe muriendo y que lo que tendemos es un dolor muy importante y una pérdida de movilidad y de ese balance articular. Por último, también quería hablaros de la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es una enfermedad de la cadera que normalmente se da en los niños y que lo que hace es provocar una debilidad progresiva del fémur y hasta puede provocar una deformación importante, una asimetría entre las piernas, etc. Hicimos hace un tiempo una entrevista también a un paciente que tuve pues la suerte de poder ayudar a que le reconocieran una incapacidad permanente. De pequeño sufrió esta enfermedad que no fue bien corregida y al llegar a la edad adulta pues le provocó una incapacidad importante y tuvimos el gusto de poder hablar con Daniel. Podéis ver la entrevista también en uno de los episodios, que ahora mismo os lo digo, para que podáis escuchar un poco el testimonio de qué es esta enfermedad de Pertes, que lo podéis ver en el episodio número 15. Y además también tengo el honor de poder asesorar a la Asociación de Familias con Pertes y también podéis escuchar en el episodio número 12 la entrevista que hice con la presidenta de esta asociación, la señora Fernández, que es muy interesante para que sepáis pues todo lo que se está haciendo, sobre todo a nivel de esta enfermedad que afecta a niños para que puedan tener una vida adulta lo mejor posible y en la mayoría de casos sin ningún tipo de limitación. Por lo tanto, es muy importante esa labor preventiva que se puede hacer ya de niños. Bien, estas son las lesiones más comunes, no quiere decir que sean todas, hay más lesiones que se producen en estas caderas, pero estas son las más comunes. Y los síntomas principalmente en todas ellas son dolor. La artrosis es una enfermedad degenerativa, es la artrosis propia de la cadera, es algo degenerativo que va con el tiempo, que se puede agravar por fracturas, por ejemplo, o por algún problema con los ligamentos, etcétera. Puede agravarse esa artrosis y que a una persona que no sea en edad adulta, es decir, a lo mejor 70, 80 años, pues puede ser que de más joven pues pueda tener este tipo de lesión. Lo que provoca esencialmente es dolor. Se van perdiendo esos ligamentos, los osteofitos y a partir de ahí pues se genera esta enfermedad. La fractura de la cadera evidentemente es un dolor, es una cosa traumática, es un golpe muy duro que lo que hace es que se fracture, puede ser fracturas en distintos puntos, ¿no? de la cabeza del fémur, en el cuello, etcétera. Hay bastantes partes donde se puede fracturar y básicamente lo importante es que sea un dolor y una pérdida de movilidad también importante dependiendo de el tipo de fractura. Trocanteritis, ya lo hemos explicado siempre, todo lo que acaba en itis es inflamación y como tal pues lo que va a provocar sobre todo es dolor, igualmente que la bursitis y la necrosis y Pertes también pues dolor sobre todo, y en la enfermedad de Pertes, sobre todo en los niños, no se aprecia un dolor importante, los niños no lo suelen decir, pero bueno, hay lo que se llama una marcha antiálgica, es decir, una leve cojera que nos puede servir para poder llegar a ese diagnóstico y es importante, como decía antes, que eso sea pues en una edad temprana.
Los diagnósticos se hacen esencialmente por pruebas diagnósticas, pruebas de imagen. Es fundamental, pues en estos casos, pues la radiografía. También, pues un TAC, una resonancia magnética pueden ayudar al facultativo, que es el traumatólogo, para ver cuáles son las mejores opciones terapéuticas para la persona lesionada o enferma. Igualmente también una de las pruebas que, además de estas convencionales y típicas, que serían el TAC y la resonancia magnética, pues tendríamos también la gamografía ósea, que esto nos sirve para ver el desgaste de los huesos. En ese sentido, si hay osteoporosis o hay osteopenia, pues todo eso también ayuda al facultativo para hacer el mejor tratamiento que exista. Vamos con los tratamientos. ¿Tratamientos cuáles hay? Pues farmacológicos, sobre todo a través de AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos para evitar ese dolor. Y en los casos en los que se va agravando pues, la situación, pues ya pasaríamos a procedimientos quirúrgicos. Estos procedimientos quirúrgicos pues, pueden consistir en una prótesis total de cadera. Entonces aquí la cadera se sustituye totalmente por una prótesis. También puede haber una prótesis parcial, es decir, que lo que se sustituye, por ejemplo, sea la cabeza del fémur o una parte de ella. Entonces eso puede ser una prótesis parcial, o también puede haber el uso de tornillos, material de osteosíntesis, es decir, reparación interna mediante tornillos. En casos de fractura también, o artrosis, etcétera, pues nos pueden poner unos tornillos que nos alineen un poco ese fémur con la pelvis para que pues, no tengamos tanto dolor provocado, pues, por ejemplo, por una fractura, una necrosis, etcétera. Estos son los procedimientos quirúrgicos. Se suele operar bastante esto, pero ya digo, en casos que no hay más opción terapéutica, es decir, es cuando se llega a ese punto se opera, pero se intenta que sea la última ratio, es decir, la última razón, y que se evite de todas. Vamos a lo más interesante de lo que yo os puedo explicar, porque, insisto, hablaremos, como siempre, con un doctor para que nos explique todas estas lesiones de cadera que hemos estado hablando, que nos explique con detalle y, evidentemente, muchísimo mejor que lo puedo hacer yo en este podcast divulgativo. Y la finalidad, como siempre, es hablar de la incapacidad laboral o la discapacidad en esta parte final del episodio. ¿Cuánto te pueden dar una incapacidad laboral por esto? Bien, pues lo que se exige para una incapacidad permanente, normalmente estos son 2 grados los que nos pueden reconocer, la incapacidad total o la incapacidad absoluta. Y en la incapacidad total nos la pueden reconocer cuando se trate de profesiones que requieran, pues, especialmente de la bipedestación, es decir, de estar de pie, de la deambulación continua, ir arriba abajo, o de esfuerzos físicos, agacharse, coger peso, etcétera, ¿no? Todos estos trabajos que requieran de una flexión del tronco importante también, pues podrían ser candidatos a una incapacidad permanente total. Para este tipo de reconocimientos, además de las pruebas médicas que tengamos, lo hablábamos antes, radiografía, el TAC, la resonancia, una gamografía ósea en su caso, también puede resultar muy útil la prueba biomecánica. Hemos hablado muchísimas veces de esta prueba biomecánica. Es una prueba que se creó inicialmente para los deportistas, pero que se aplica también a nivel médico-legal, en el mundo de las incapacidades laborales, los accidentes de tráfico, etcétera. Y esta prueba pues, sirve para medir la movilidad, cuánto nos podemos mover esta cadera, y también para medir la fuerza. Entonces, esta prueba biomecánica pues, os puede ayudar bastante. Para los que nos sigáis y no habéis escuchado todos los episodios, porque ya son 70 y son muchísimos, os recomiendo que, para tener más información sobre qué es la prueba biomecánica, podáis escuchar el episodio número 13, en el que entrevistábamos al doctor Ortiz, especialista en esta prueba biomecánica. Bien, entonces tenemos la incapacidad permanente total. ¿Qué se exige? Pues que esta coxartrosis, por ejemplo, sea a veces bilateral, que sea de carácter grave, que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas. No es obligatorio que tengamos una prótesis o que seamos tributarios de prótesis para que nos la reconozcan, pero puede ayudar bastante si nos tenemos una prótesis a que nos la puedan reconocer. Vamos a la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta por un tema exclusivamente de cadera es complicado. Normalmente se reconocen cuando hay comorbilidad, es decir, cuando hay otras lesiones o patologías que puedan condicionar el cuadro de forma más grave. Es decir, por ejemplo, problemas en la espalda, y esto suele ser muy común. Pensad que la pelvis y las caderas
aguantan parte del cuerpo, en el sentido de que tenemos una columna lumbar y si pensamos como un todo, pues las cervicales aguantan el peso también de la cabeza, luego vienen las dorsales, luego las lumbares, la pelvis, las rodillas y los pies, ¿no? Pues el cuerpo se reparte y si nuestras caderas no están cogiendo bien el peso de nuestro cuerpo, necesariamente están sufriendo más las rodillas y los pies. Por lo tanto, es posible que las personas que sufren de caderas pues también tengan lesiones a nivel de rodillas o de los pies, o también del segmento superior, el segmento lumbar, dorsal, cervical, etc. Por lo tanto, puede ser que haya comorbilidad con otras lesiones o enfermedades y eso haga que podamos llegar a una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. Aquí hay dos cosas que suelen ser importantes, que son dos variables, serían la sedestación, es decir, el estar sentado, o la claudicación a la marcha a distancias cortas. Vamos a explicarlo. La sedestación. Algunas sentencias, aunque hay un poco de controversia, no es una cosa que sea sentada. Hay tribunales superiores que lo aceptan, en algunas sentencias sí, en algunas sentencias no, por lo tanto es un poco aleatorio y depende de cada caso. Pero se entiende que si tienes la sedestación limitada, pues no puedes hacer tampoco trabajos que además de ser de pie, demás y tal, pues no puedes estar sentado tampoco, pues no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Hay sentencias que lo dicen. Entonces, además de tener limitada la bipedestación, la deambulación, etcétera, también sería favorable que en el informe el traumatólogo nos dijera si tenemos o no limitada la sedestación, es decir, la capacidad de estar sentados durante un tiempo pues, suficiente. Normalmente se exige que si cada 20-30 minutos te tienes que estar levantando y demás, pues entiende que es una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. Y luego la otra variable que os decía, que es más sencilla de poder demostrar, es la claudicación a la marcha a distancias cortas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos unos problemas muy importantes de cadera, de pies, que hacen que no podamos desplazarnos, no podamos andar más de 100 metros sin parar, pues en esos casos se reconoce la absoluta también por la dificultad muy grande, por la magna dificultad para poder ir hasta el puesto de trabajo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta y que normalmente pues, son personas que necesitan ir con muletas, con bastones ingleses, con ayudas técnicas para poder deambular. Evidentemente pues, les cuesta muchísimo subir escaleras o es imposible y que a los 100 metros tienen que parar porque si no se caerían. En ese sentido, pues estos casos también se suele reconocer la absoluta. Insisto que de forma autónoma, solo por estas lesiones de cadera, es difícil y se suele exigir alguna enfermedad más o que la limitación sea muy, muy, muy importante. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy de las lesiones de cadera. Muchísimas gracias a todos por el seguimiento. Que tengáis un feliz miércoles y os recuerdo, como os decía al inicio, que en el próximo episodio vamos a tener el gusto de poder contar con el doctor Montes, un psiquiatra especialista en el trastorno bipolar que nos va a aclarar muchas dudas sobre esta enfermedad. Y también en el episodio del miércoles que viene os voy a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias a todos, feliz miércoles y nos escuchamos la semana que viene.